Niños, espero que estén muy bien, que estén descansando, que estén en su casa tranquilos y que por supuesto se estén cuidando. A ver, eh, esta semana mandé una guía, ¿no es cierto?, de trabajo para que ustedes la desarrollen, ¿no es cierto?, en su casa, lo cual consiste, ¿no es cierto?, principalmente en el proceso de hominización. Esto nosotros lo vimos en clase, ¿ya? Que es principalmente las etapas, ¿no es cierto?, que ocurrieron o que pasaron, digamos, durante el ser humano. Les recuerdo que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que digamos, las primeras especies de ser humano se dividieron en dos, que fue el Australopithecus, ¿no es cierto?, hombre del sur, y el género Homo, ¿ya? Ahora, ambos tenían una gran diferencia, ¿no es cierto?, que el Australopithecus, ¿no es cierto?, de alguna otra forma, no manipulaba cosas, mientras que el Homo habilis, o sea, el género Homo sí manipulaba ciertas cosas, mientras que el Australopithecus no lo hacía, ¿ya? Acuérdense que también el Homo habilis también tenía la capacidad, ¿no es cierto?, y que él ya controlaba de alguna otra forma el fuego. Así que por lo tanto su evolución obviamente que fue mucho más que el Australopithecus, ¿no es cierto? Entonces, la idea, chiquillos, es que ustedes desarrollen esta guía, ¿no es cierto?, principalmente con la información que sale en la guía, la cual consiste principalmente en clasificar los tipos de género, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo ya hice una donde coloqué, por ejemplo, el Australopithecus tiene 3.700 millones de años, su doble cráneo era 500 centímetros cúbicos, vivía al este de África y sus características generales que caminaba erguido. En la demás guía, ¿no es cierto?, sale principalmente ustedes tienen que hacer todo esto, pero esta información la pueden encontrar en internet o si quieren referirse a esta misma guía, la pueden hacer, ahí sale toda la información. Ahora, también salen algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuál fue el principal cambio que se produjo en el proceso de evolución de los homínidos? Y aquí me vuelvo a remitir a lo mismo, que el Australopithecus, ¿no es cierto?, hacía una cosa que el género Homo sí hacía, ¿ya? Que no hacía. Entonces, ¿y a qué atribuye este cambio? Acuérdense que nosotros hablamos en clase, ¿no es cierto? Y eso ustedes tienen que tenerlo claro, de que nosotros nos separamos de los monos, ¿no es cierto? De los homínidos, principalmente porque el ser humano comenzó a hacer algo, ¿no es cierto?, con la comida. Este hombre comenzó a hacer algo, ¿no es cierto?, que los monos no hacían, ¿no es cierto?, referido a la alimentación. ¿Ya? O sea que mientras que uno comía una cosa, ¿no es cierto?, este homínido, este otro comía otras cosas. Y eso hizo que la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Ahora, y aparte acá también dice cultura y evolución, ¿no es cierto? Acá uno tiene que, ¿no es cierto?, definir la palabra cultura. ¿Ya? Acuérdense que de alguna otra forma la cultura viene de la palabra cultivar. ¿Ya? O sea que la palabra cultivo y culto, ¿no es cierto?, cultura van de la mano, porque la cultura, chiquillo, es todo lo que hace el ser humano, ¿no es cierto?, para diferenciarse de otros y evolucionar, ¿ya? Todo lo que es la cultura, ¿no es cierto?, es todo lo que nosotros hacemos, ¿ya? Por ejemplo, eh, la comida es parte de la cultura, ¿ya? Por ejemplo, las costumbres también es parte de la cultura, ¿ya? Por ejemplo, la religión es parte de la cultura también del ser humano. Todo eso, chiquillos, que nosotros hacemos, que nos distinguen de los animales, se podríamos decir que es cultura, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes ahí en esa parte definan lo que es la palabra cultura. Y prehistoria, nosotros hablamos largamente que existía, ¿no es cierto?, una diferencia entre la historia y la prehistoria, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la prehistoria? ¿Cuál es la prehistoria del ser humano? ¿Qué se diferencia con la historia? ¿Qué hacía el ser humano en la historia que no hacía el hombre de la prehistoria? Eso ustedes lo saben, lo vimos en clase, ¿ya? Y también la última pregunta. Dice, ¿puede el ser humano carecer de toda cultura? ¿Por qué? O sea, ¿puede el ser humano ser una persona inculta? ¿Y por qué? ¿O puede ser una persona culta? ¿Y por qué? Entonces, la idea, chiquillos, es que ustedes completen la guía y me la hagan llegar, ¿no es cierto?, a mi correo, a más tarde el día lunes, que es, el correo es andres.sepúlveda, perdonen la letra, arroba edusantacruz.cl. Ahí en esa dirección me mandan el correo terminado
y, ¿no es cierto?, yo lo voy revisando a más tardar el lunes 23 de marzo. Así que espero ver su trabajo, espero que hayan entendido. Alguna duda o consulta me la hacen a través del correo y trataré de contestarla. Que estén bien.